continuar con el programa de la materia, y este es el último tema de la primera parte. Como ustedes podrán apreciar, la primera parte es más corta en relación a la segunda parte de la materia. La primera parte consta apenas de 7 temas y la segunda parte consta de 13 temas. ¿Por qué ha sido distribuido de esa forma? Porque la segunda parte ya es el derecho internacional aplicado, es decir, derecho civil internacional, derecho comercial internacional, derecho procesal internacional y derecho penal internacional. Entonces, bien, vamos a ver el tema de la nacionalidad, y la siguiente semana y la subsiguiente semana vamos a hacer pequeños controles de lectura voluntarios sobre el tema del fraude a la ley, sobre el tema de el reenvío, sobre puntos de conexión, para que ustedes puedan ir acumulando puntos que seguramente les va a faltar. Quisieran aportar más puntos, porque en relación a la segunda parte de la materia, salvo que los alumnos se expongan brillantemente, llegan a tener 30 puntos. Entonces, eso les va a permitir acumular algún puntaje. Bien, no sé si tienen alguna consulta respecto a las exposiciones que vendrían la próxima semana. Ustedes ya me van a mandar los grupos y a qué tema se van a adscribir, si a reenvío o quisieran respecto a fraude a la ley, plantear algún caso de fraude a la ley, o plantear algún caso de derecho internacional privado que ustedes analicen en alguna monografía o una página académica, etc. Bien, esa es la práctica que siempre hacemos, tratar de que el derecho internacional privado se analicen temas prácticos. Por ejemplo, también valdría la pena hablar sobre la legalización de poderes, que es un tema de cooperación internacional que se ve en el marco del derecho internacional privado. Bien, ya me dirán. Bien, vamos a estudiar la nacionalidad. La nacionalidad desde la perspectiva de constituir un punto de conexión de la norma de derecho internacional privado para indicar la legislación que se va a aplicar a determinada situación jurídica que tiene elementos extraños al derecho local, que por su relevancia reclaman la aplicación del derecho extranjero. Entonces, la nacionalidad no desde la perspectiva del derecho constitucional o del derecho político, sino del derecho internacional privado como punto de conexión. Pero para eso también es importante analizar conceptos y diferentes posiciones doctrinarias respecto a su rol en el derecho internacional privado. La nacionalidad, en realidad, la mayor parte de las definiciones y conceptualizaciones que hay sobre nacionalidad definen a esta como un vínculo político únicamente, como un vínculo político que liga a una persona con un estado determinado. Pero vamos a ver que es Antonio Sánchez de Bustamante, que fue el proyectista
del Código Bustamante, jurisconsulto cubano muy importante en el desarrollo del derecho internacional privado. Él decía que no solamente era un vínculo político, sino que también era un vínculo jurídico. Un vínculo jurídico porque la nacionalidad genera efectos jurídicos respecto a los derechos y obligaciones tanto del individuo que ostenta determinada nacionalidad como del Estado al cual pertenece la nacionalidad de dicho individuo, ¿no? Entonces, se generan derechos y obligaciones y eso se lo pueden marcar únicamente desde la perspectiva, desde la óptica jurídica, ¿no? Bien, Niboyet señala que la nacionalidad es el vínculo político entre un individuo y un Estado. Y dice que la nacionalidad es el vínculo político en virtud del cual un individuo por parte de los elementos constitutivos del Estado. Y entre los elementos constitutivos del Estado, obviamente que está la población. Población, territorio y gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ligado a gobierno está soberanía. Pero por eso dice que es uno de los componentes constitutivos del Estado. El individuo que viene a ser un número más de esa masa poblacional que reclama la constitución de un Estado como tal, porque no pueden haber un Estado sin población, ¿cierto? Sin población. Antonio Sánchez de Bustamante señala que la nacionalidad es el vínculo jurídico y político que liga a una persona natural o jurídica con un Estado determinado, que es origen y garantía de derechos y obligaciones recíprocas. Y eso es cierto, porque cuando el individuo está fuera de su territorio, o también cuando está dentro, pero el ejemplo de cuando está fuera del territorio nacional, el Estado de su nacionalidad tiene la obligación de protegerlo o de asistirlo en el exterior, en el extranjero, a través de ciertos y determinados servicios que tiene que dar el Estado a sus nacionales en el extranjero. Por ejemplo, a través de los consulados, el servicio consular, que haría una persona cuyo pasaporte se le ha vencido, quede indocumentado, quede sin pasaporte, sin vínculo, sin identidad, apátrida. Por eso es que los estados tienen sus consulados y tienen sus embajadas, y particularmente los consulados, que les brindan a sus ciudadanos servicios similares a los de la Notaría de Fe Pública y los oficiales de registro civil. Sobre todo vamos a ver cómo la legislación boliviana contempla el matrimonio en sede diplomática y en sede consular. No todos los países reconocen un matrimonio en sede diplomática o en sede consular. Y Bolivia sí lo reconoce y brinda ese servicio. Dos bolivianos pueden ir a su consulado, a su embajada, a celebrar matrimonio en el extranjero bajo las leyes bolivianas. O inscribir a sus hijos que han nacido en el exterior, inscribirlos en los libros como con la nacionalidad boliviana. O extender poderes, o hacer una serie de actos de emergencia que no puede hacerlos en otro lado que no sea en su embajada o en su consulado. Y eso es en todos los países, obviamente. Para eso están particularmente los consulados, están para prestar
servicio a sus connacionales. Y las embajadas tienen el rol de representar políticamente al Estado ante otros estados, ¿no? Entonces, al brindar el Estado nacional ese servicio a sus connacionales, también el Estado reclama de sus connacionales el cumplimiento de sus normas. Es decir, no podrán vulnerar desde bienes jurídicos tutelados por la ley nacional y que surtan efectos antijurídicos y culpables en territorio nacional, ¿no es cierto? Entonces, los ciudadanos están obligados a respetar las normas de su país, están obligados a a ser leales con su patria, a servir a su patria desde donde estén. Bien, entonces ese es el tema de la nacionalidad. Genera una serie de vínculos que ya los vemos nosotros en el marco del derecho internacional privado de manera mucho más práctica, cuando hablamos de la nacionalidad como punto de conexión. Por este vínculo jurídico y político, el Estado debe a sus nacionales la protección a través de sus leyes y de sus instituciones jurídicas. Por lo tanto, debe concederles derechos políticos, darles garantías para el desarrollo de su personalidad y de sus actividades y asegurarles el acceso a las funciones públicas en condiciones de absoluta igualdad y prestarles inclusive en el extranjero el debido amparo. A eso me refería, prestarles en el extranjero el debido amparo o los debidos servicios y el debido amparo. Obviamente, cuando un boliviano sufre un accidente en el extranjero, no tiene medios para... ¿Qué es lo primero que piensa? Acudir a su embajada o a su consulado. Y eso hacen todos los ciudadanos del mundo. El nexo con la embajada o con el consulado es muy importante. Lamentablemente, Bolivia, al igual que muchos países pequeños, no tiene muchas embajadas. Tenemos apenas 33 embajadas de los 190 y tantos, 94 países, y tendremos relaciones con, digamos, con unos 180, 160 países. Apenas tenemos embajadas en 33 países porque, claro, eso cuesta mucho dinero. Y por lo tanto, debe concedérseles derechos políticos, darle garantía para el desarrollo de su personalidad y de sus actividades, asegurarles el acceso a las funciones públicas en condiciones de absoluta igualdad y prestarles inclusive en el extranjero el debido amparo. Debería ser un requisito sine qua non para prestar servicios en la administración pública el tema de los méritos, porque claro, el Estado necesita que lo sirvan los mejores, en todo sentido. Y no servir de un clientelismo político como ha ocurrido históricamente en Bolivia, en todos los gobiernos. La administración pública es para satisfacer a la clientela política. Y de hecho, el acceso a la función pública debería ser en términos de absoluta igualdad. A su vez, el individuo, en correspondencia con su estado, el individuo debe acatar las leyes, respetar las instituciones nacionales, prestar servicios al Estado cuando éste los requiera
y concurrir en su defensa en caso de conflictos. Es así que cuando un país entra en guerra, llama a todos sus nacionales, a los que están dentro del territorio y a los que están fuera del territorio nacional. Los llama, los convoca a enfilarse en su ejército. Eso ocurre en todas partes del mundo. Afortunadamente, nosotros no estamos envueltos en guerras desde hace muchísimos tiempos. Definición. En su rigor semántico, nacionalidad debería llamarse al vínculo de una persona con una nación y no con un Estado. Las nociones de Estado y nación son diferentes y Niboyet señala que una nación en derecho no es un Estado. La nación no es más que el deseo de querer vivir en colectividad, pero eso no basta para lograr la condición de Estado. Eso dice Niboyet. Otros, y ustedes deben estar mucho más actualizados que yo respecto a la nación, desde el punto de vista del derecho político, es, creo, por una deducción lógica, es ese grupo de personas que tienen idénticos orígenes culturales, ancestrales, costumbres, y que pueden integrarse no solamente en un estado, sino en varios estados. Por ejemplo, tenemos la nación aymara, que tenemos población aymara en el norte de la Argentina, en Chile, en el norte chileno, tenemos en el sur peruano, tenemos en el Ecuador y tenemos en Bolivia, obviamente, o nación guaraní, que la tenemos en Paraguay y en Bolivia, o nación quechua, que lo tenemos también en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Entonces, es por eso que en un estado pueden haber muchas nacionalidades. De hecho, nosotros somos un estado plurinacional, lo dice la Constitución política, porque hay muchas nacionalidades conviviendo, integrando el estado boliviano. Y así como hay muchos estados en los cuales vive una determinada nación, como hemos mencionado precedentemente. El Estado es el sujeto de derecho internacional. La nación carece de ese carácter. Para que un Estado sea un sujeto de derecho internacional público, tiene que ser un Estado soberano, tener una civitas perfecta, tener autodeterminación, la capacidad de definir su política interna y su política exterior libremente, sin influencia alguna. Entonces, con todos esos requisitos que pide el derecho internacional, recién un Estado puede ser reconocido como tal por la comunidad internacional, pero nunca se habla de nación, sino de Estado. Hay estados formados por naciones diferentes y hay naciones que forman parte de diversos estados, como he mencionado precedentemente. En el estudio del tema de la nacionalidad y en el marco del derecho internacional privado, es preciso hacer abstracción de la idea de nación como tal. Lo que debe tenerse en cuenta es el estado del que el individuo es súbdito, al que el individuo pertenece, ya sea por su derecho de suelo o su derecho de sangre. El jus soli y el jus sanguinis, ¿no? ¿Cuál es la importancia del estudio de la nacionalidad en el
ámbito del derecho internacional privado. Es importante porque la nacionalidad viene a ser un punto de conexión. Es decir, estamos viendo en el Código de Bustamante que señala a la nacionalidad como un punto de conexión importantísimo. Luego vamos a ver el Código de Bustamante en el artículo correspondiente. Para efectos de determinar los derechos, también es importante para efectos de determinar los derechos de que gozan los extranjeros. O sea, esa población flotante que no está en el país de su nacionalidad, sino que está eventualmente en país extranjero. Y la nacionalidad como punto de conexión aquí para efectos de solucionar los conflictos de leyes. ¿Cuáles son los principios consagrados por el derecho internacional privado acerca de la nacionalidad? Es tan importante el tema de la nacionalidad en el derecho internacional privado, porque en virtud de ello muchas legislaciones reconocen o identifican cuál es la ley que se les debe aplicar en territorio extranjero, en territorio que no es el suyo. Cuando se refiere a la nacionalidad como punto de conexión, cuando la ley dice, la norma de derecho internacional privado dice, en tal relación jurídica se aplicará la ley de la nacionalidad. Entonces habrá que identificar qué nacionalidad ostenta ese individuo, ese sujeto, para ver cuál es la ley. ¿Aló? ¿Me escuchan? Parece que hubo un pequeño corte. Sí, doctora, se le escucha bien. Perfecto. Y bien, entonces, todo individuo, dentro de los principios del derecho internacional, todo individuo debe tener una nacionalidad. Porque el carecer de nacionalidad, el hecho de ser una apátrida, es un problema para el derecho internacional, del cual debe preocuparse el derecho internacional, porque los estados en sí no pueden preocuparse de los apátridas, sino que tiene que hacerlo el derecho internacional. Y otro principio es que nadie puede tener simultáneamente más de una nacionalidad. Claro, se puede tener 2, 3, 4 nacionalidades, pero no ejercerlas simultáneamente, sino alternativamente. Por ejemplo, si yo tengo nacionalidad boliviana, pero además tengo nacionalidad española porque mi abuela o porque, qué sé yo, sí, mi abuela o mi bisabuela era española. Entonces, puedo tener doble nacionalidad, pero no puedo ejercerla de manera simultánea. Si estoy viviendo en Bolivia, ejerceré mi nacionalidad boliviana. Y si estoy viviendo en España, ejerceré mi nacionalidad española. Y si tengo nacionalidad argentina, si estoy viviendo en Argentina, ejerceré mi nacionalidad argentina. O en el Perú, ejerceré mi nacionalidad peruana. Pero no jugar con la posibilidad de que en cualquier momento de mi vida pueda invocar cualquiera de esas 4 nacionalidades. No, depende con qué pasaporte entré a tal país o con qué pasaporte estoy viviendo para ostentar y reclamar esa nacionalidad. Por eso es lo que señala aquí que nadie puede tener simultáneamente, pero eso no confundan, no quiere decir que no se pueda tener más de 2 nacionalidades. De hecho, hay gente que tiene 3 nacionalidades o 4 inclusive, que las obtienen de diferentes formas, porque cada ley, la ley de cada país es la que determina cómo un individuo puede obtener la nacionalidad de ese país, que no siempre es por el jus solis o por el jus sanguinis,
sino que puede ser también por otros medios, habiendo prestado servicios a ese país o habiendo permaneciendo por muchos años domiciliado en ese país. En fin, las leyes son diferentes al respecto. Y todo individuo tiene derecho también a cambiar de nacionalidad, y todo individuo, en el caso de que pierda su nacionalidad, tiene derecho a recuperar su nacionalidad. Todo en el marco de la ley. Lo importante es que un individuo no quede sin nacionalidad, porque ese sí es un problema mayúsculo para la comunidad internacional. Fuentes de la nacionalidad de origen. Existen 3 sistemas que las diversas legislaciones siguen históricamente. Adoptan uno de ellos o 2 de ellos para atribuir a un individuo la nacionalidad de origen. Está el jus solis, que dice la nacionalidad de una persona queda determinada por el lugar de nacimiento, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres. Y está el jus sanguinis, que dice que el hijo sigue la nacionalidad de los padres, no importando cuál hubiese sido el lugar de su nacimiento. Ha podido nacer en cualquier país del mundo, pero tendrá derecho a la nacionalidad de sus padres por el derecho de sangre. Por eso, un hijo de 2 personas extranjeras, de 2 personas con diferente nacionalidad. Por ejemplo, hijo de boliviana y otro país que sigue el jus sanguinis y argentino. Nacido en Perú. Podrá tener la nacionalidad boliviana de su mamá, obtener esa nacionalidad legalmente porque le corresponde, tener la nacionalidad argentina de su papá y tener la nacionalidad peruana por el derecho de suelo, el jus solis, si es que Perú sigue esa línea del jus solis. Entonces, de ahí es la posibilidad de tener varias nacionalidades y nadie puede coartar ese derecho. Un sistema combinado de los 2 primeros, que reviste variadas modalidades y según el cual el hijo sigue una u otra nacionalidad hasta el momento en que pueda manifestar una opinión propia o pueda quedarse con ambas nacionalidades, porque hoy la mayoría de los países permiten esto de que todo individuo puede tener más de una nacionalidad. De hecho, inclusive hay países que han dictado normas recientemente para recuperar población flotante, población que está en otros países, pero cuyo origen es este país que ha dictado normas para que todos los descendientes, por ejemplo, que los descendientes de españoles puedan recuperar la nacionalidad de sus abuelos. Esas son normas relativamente nuevas, antes no había. Desde hace unos 20 años más o menos, muchísimos países han dictado esas normas. La apatridia es el tema que preocupa, porque no preocupa el uso de la nacionalidad cuando se tiene doble o triple nacionalidad. Eso es muy sencillo de constatar y de exigir respeto al individuo. Pero el tema de la apatridia las Naciones Unidas se han ocupado de aprobar una convención con el fin de proteger a los individuos para que nadie quede apátrida en situaciones especiales,
por ejemplo, la secesión de un país, la división de un país, la disolución de un país. ¿Qué es lo que va a ocurrir con su nacionalidad? Se disolvió la Unión Soviética, todas las personas que vivían en ese territorio, en ese inmenso territorio de la Unión Soviética, tenían la nacionalidad soviética, pero ¿qué pasa luego? Entonces, ¿qué nacionalidad van a detentar? O lo que ha ocurrido con la ex Yugoslavia o con muchos otros países que se han podido dividir en dos o que se han anexado o debido a las persecuciones por cuestión de raza y de etnia, generalmente se ha dado esto de generar esas guerras originadas en problemas étnicos, en luchas étnicas, odios étnicos y raciales, han dado lugar a que mucha gente salga de esos territorios y queden apátridas, ¿no? Apátrida significa un ser sin patria. La condición de apátrida atenta contra los derechos humanos, porque claro, ustedes si leen la Declaración Universal de Derechos Humanos, o si leen el Pacto de San José de Costa Rica, o si leen el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, hay un artículo que dice todo ser humano o todo individuo tiene derecho a poseer una nacionalidad al menos, ¿no? Entonces, el apátrida está siendo privado de un derecho humano, un derecho importantísimo. Atenta contra los derechos humanos y constituye una situación absolutamente anormal para el individuo y para la sociedad, y es un problema para el derecho internacional, porque ese individuo va a pedir protección de alguien, pero ¿de quién puede pedir protección si no tiene una nación con la que esté ligado? Entonces, el derecho internacional tendrá que ver mecanismos para que los países puedan cobijar, amparar a esa gente y darles la posibilidad de que posteriormente adquieran diferentes nacionalidades. Bien, algunos casos que generan apatridia, tenemos, por ejemplo, los emigrados privados de su nacionalidad por haber emigrado a otro país en situaciones muy especiales, guerras, particularmente guerras, o persecuciones raciales o étnicas. Fíjense, esto está mal, me permiten, voy a en situaciones especiales. Las personas privadas de su nacionalidad por haber aceptado empleo público en un estado extranjero o haberse alistado en un ejército extranjero o haber cometido el delito de traición a la patria. Claro, una causal para quitar la nacionalidad a un individuo es haber prestado armas en favor del enemigo, del ejército enemigo. Entonces, ahí muchas legislaciones prevén esa situación. El que prestare, el que se alistare en el ejército enemigo será privado de la nacionalidad. Las personas que en situaciones especiales o determinadas situaciones políticas en tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial quedaron sin nacionalidad, muchísimo. Muchas personas, por ejemplo, judíos que huyeron de diferentes lugares del mundo, de Europa, Polonia, Alemania, de muchos países europeos, quedaron sin pasaporte, sin nacionalidad, apátridas.
o los que renuncian voluntariamente a su nacionalidad sin haber adquirido otra previamente. Ahí no han tomado la previsión de adquirir previamente otra nacionalidad antes de adquirir la primera o antes de renunciar a la primera. La apatridia genera algunos problemas para el derecho internacional, que ha dictado normas y ha creado mecanismos para proteger a las personas apátridas. El apátrida plantea conflictos a la comunidad internacional cuando es víctima de la privación de su nacionalidad por simples motivos raciales. Esto obliga a los apátridas a migraciones masivas y a ingresar en territorios extranjeros de manera ilegal, cuyos estados no están obligados a recibir a esas masas de gente que emigra, pero por razones humanitarias sí se sienten obligados a hacerlo, porque no hay una norma internacional que diga están obligados a recibir migraciones, ¿no? Lo que sí el derecho internacional dice es que no debe haber discriminación respecto a los grupos migratorios que un Estado recibe. Es decir, no recibimos hindúes, no recibimos chinos, pero sí recibimos franceses o recibimos rusos o recibimos alemanes. No. La recepción de migración tiene que ser en el marco de la no discriminación racial bajo ningún punto de vista. Inclusive hay cierta aceptación para otro tipo de discriminaciones que puede darse. Por ejemplo, la discriminación económica. Hay países que cierran sus fronteras para los migrantes laborales y dicen no podemos recibir migrantes laborales, migrantes que están buscando trabajo porque la situación en el país es difícil, porque hay inflación, porque hay escasez de empleo, etcétera, etcétera. Pero sí podemos recibir inversionistas, por ejemplo, inversionistas extranjeros. Como también han habido situaciones en que los países se han abierto a la migración laboral para que trabajadores de varios lugares del mundo puedan ir a llenar espacios laborales que ese país tiene y que tiene oferta laboral, pero tiene carencia de mano de obra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa cuestión bien. En este sentido, el apátrida puede ser expulsado de todos los estados a los que llega sin que tenga la posibilidad de invocar la protección de ningún estado. Si ha entrado de manera ilegal, puede ser expulsado. No hay una norma internacional que obligue a los estados a abrir sus fronteras para que entren migrantes, ya sean con nacionalidad o sin nacionalidad. El apátrida tiene generalmente dificultades para obtener la documentación que le es necesaria, por ejemplo, el pasaporte. Y se ha dado con la migración venezolana, lo estamos viendo en pleno siglo XXI y en nuestro hemisferio, en el hemisferio americano. Hemos visto cómo miles de venezolanos han salido de su país, muchas veces sin la posibilidad de tener un carnet de identidad o de portar un pasaporte. O si lo tenían, ha vencido su pasaporte. Y lamentablemente no pueden apersonarse a sus consulados o a sus embajadas porque tampoco tienen pasaportes para darles. Y entonces hemos visto
una gran cantidad de apátridas cuya nacionalidad originalmente era venezolana. Y bueno, en diversos países de la región les han ofrecido su nacionalidad. Lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Ecuador, lo ha hecho Perú, entre otros. Bien. Doble nacionalidad. La facultad de nacionalizarse en un estado con el cual una persona se siente más vinculada que con su país de origen, constituye uno de los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de aquí es Declaración Universal de los Derechos Humanos. De los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas. Ay, no. Aprobada por las Naciones Unidas en diciembre de 1948. El artículo 15 dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. El vínculo de la nacionalidad que une a un individuo con un Estado es fuente de obligaciones y derechos recíprocos. Respecto a los derechos que emergen de la nacionalidad, puede resultar muy provechoso tener más de una nacionalidad, pero desde el punto de vista de las obligaciones que la nacionalidad impone, también puede resultar complicado atender las obligaciones con los diferentes estados de los cuales se ostenta nacionalidad. Es decir, esto de estar renovando pasaportes o de estar atendiendo correspondencia, etcétera, ¿no? Nacionalidad de las personas jurídicas. Aquí hay un debate en la doctrina sobre si las personas jurídicas tienen o no tienen nacionalidad. Y hay dos corrientes doctrinarias. Por ejemplo, Pillet, Niboyet, Pombar sostienen que las personas jurídicas no tienen nacionalidad, puesto que no pueden invocar ni el jus solis ni el jus sanguinis como fuente de nacionalidad, toda vez que no tienen nacimiento, ni tienen padre o madre que les transmita la nacionalidad. Ni es posible que la adquieran como la adquieren las personas naturales, por matrimonio, reconocimiento, adopción o cualquier otro acto jurídico. Entonces las empresas obviamente que no pueden desarrollar esos actos jurídicos que desarrollan las personas físicas o naturales. La nacionalidad es un vínculo político y por lo tanto ajeno a las personas jurídicas, puesto que no podrían ejercer los derechos ni cumplir las obligaciones propias de la nacionalidad. Este concepto y el anterior que he mencionado es la teoría de aquellos que rechazan que una persona jurídica pueda tener nacionalidad. Esta corriente negatoria señala que el uso de la nacionalidad respecto a las personas jurídicas es simplemente un recurso artificioso destinado a manipular la ley que debe regular la personalidad jurídica de estas entidades. Es un pretexto, dice esta corriente doctrinaria, que les permite cercenar los derechos de las personas jurídicas calificadas como extranjeras o privilegiar los derechos de las personas jurídicas calificadas como nacionales, porque siempre la legislación respecto a las personas jurídicas extranjeras podría tener mayores trámites administrativos
y tornarse engorrosa y complicada. Entonces, quienes niegan o quienes niegan el hecho de la personalidad, dice, bueno, esto puede ser simplemente un instrumento para beneficiar, perjudicar a determinadas personas jurídicas. Negando el atributo de la nacionalidad a las personas jurídicas, señala que es realmente una sociedad, o sea, una empresa, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, mixta, joint venture, lo que ustedes gusten. ¿Qué es realmente una sociedad sino el efecto de un mero contrato de derecho privado? ¿Y cómo es posible que un simple contrato de derecho privado pueda engendrar un ser dotado de nacionalidad, es decir, de atributos políticos? Esa es la pregunta que hace Viboyet al negar categóricamente la posibilidad de que las personas jurídicas tengan nacionalidad. Por su parte, la otra corriente opositora a esta, la que admite que las personas jurídicas tienen nacionalidad y que está conformada por Mazocaut, Foucades y Salem, señalan que las personas morales o jurídicas tienen un estado de la misma forma que la tienen las personas físicas. Y dicho estado resulta de todas las condiciones que determinan su existencia y su actividad. Señalan que así como el individuo forma parte de un estado y de allí su condición de nacional o extranjero, lo mismo cabe decir de las personas jurídicas, que son nacionales las que están directamente vinculadas a los intereses económicos, políticos y sociales de un Estado, y extranjeras las que no tienen dichas conexiones. Es así de claro el argumento de esta corriente doctrinaria. La tendencia de la doctrina moderna es atribuirles una nacionalidad a las personas jurídicas. Esa es la tendencia actual. Pero esta nacionalidad no puede ser idéntica a la de las personas físicas, sino simplemente puede ser análoga con algunas similitudes, pero obviamente estableciendo las diferencias que la ley establece y que por su naturaleza deberían existir. Respecto a la nacionalidad de los bienes, ¿qué pasa con las aeronaves, con las obras de arte, con los bienes que significan grandes patrimonios? ¿Tienen nacionalidad? Y la corriente actual predominante señala que las naves se encuentran sometidas al control del Estado a cuya nacionalidad pertenecen y al mismo tiempo gozan de la protección de dicho Estado. ¿Y de dónde se deriva la nacionalidad de las naves, de las aeronaves, los buques, los aviones, etcétera? Se deriva de la matrícula donde son inscritas esas aeronaves. Dice la Convención sobre Aviación Civil Internacional, la OACI es un organismo internacional, Organización de Aviación Civil, suscrita en el año 1944 en su artículo 17, señala que las aeronaves tendrán la nacionalidad del estado en que están matriculadas. Y de esta manera queda establecido el vínculo entre una aeronave y el estado en el que fue registrada dicha aeronave. Y obviamente esto es fuente de derechos y obligaciones para ambos, tanto como para el propietario como para el estado de la matrícula de dichas aeronaves. Bien, vamos a ver nosotros el código de Bustamante. Me permiten, voy a compartir
el Código de Bustamante, o el Código Bustamante, como gusten llamarlo, al respecto. Código Bustamante al respecto en el artículo correspondiente al derecho civil internacional. Vamos a ver, Código de Derecho Internacional Privado, reglas generales, derecho civil internacional, nacionalidad y naturalización. Dice, cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, para determinar cuál es la nacionalidad de un individuo que reclama la nacionalidad boliviana, que se dice soy boliviano, se debe aplicar obviamente las leyes bolivianas, porque las leyes bolivianas señalan cuándo se es boliviano, cuándo se tiene la nacionalidad boliviana y cómo se puede obtener la nacionalidad boliviana si no la tienes de origen. Entonces, dice, cada Estado contratante aplicará su propio derecho para la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica. El Código Bustamante ya para ese entonces, 1928, reconocía. En los demás casos regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este código. Dice, a las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté interesado el Estado en el que se debate, se aplicará la ley de aquella de las nacionalidades discutidas en que tenga su domicilio la persona que se trate. A falta de ese domicilio se aplicará al caso previsto en el artículo anterior los principios aceptados por la ley del juzgador. Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva nacionalidad se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se suponga adquirida o que se pretende adquirir. Si yo quiero obtener la nacionalidad argentina, tengo que ver qué dice la ley argentina para ver cómo puedo hacer para obtener la nacionalidad argentina o la nacionalidad peruana o la nacionalidad brasilera. Eso no me lo va a decir la ley boliviana, lo va a decir la ley de cada país, es la que regula cómo es que se obtiene la nacionalidad de ese país. A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia de un Estado se aplicará la ley del Estado nuevo, si ha sido reconocido por el Estado juzgador y en su defecto la del antiguo, todo sin perjuicio de las estipulaciones contractuales entre los dos Estados interesados que serán siempre preferentes. Bueno, esto tal vez aplicable a todo ese proceso de descolonización que ha habido en América Latina, particularmente en el Caribe, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de las Naciones Unidas, como ya estaba vigente el Código de Bustamante, puede ser que uno de esos nuevos países que se independizó, ya sea de la colonia francesa, de la colonia británica o de la colonia holandesa, etcétera, ratificaron el Código de Bustamante, entonces este artículo es aplicable para ellos. A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de la nacionalidad perdida, es decir, si a mí me quitan la nacionalidad boliviana, quiero saber como boliviana por qué me la están quitando y qué ley debo aplicar
para reclamar ese derecho de retener mi nacionalidad, pues la ley boliviana, obviamente. Y para recuperar también la ley boliviana, ¿no es cierto? La recuperación precisamente dice, la recuperación de la nacionalidad se somete a la ley de la nacionalidad que se recobra. Aquí está. La nacionalidad de origen de las corporaciones y de las fundaciones se determina por la ley del Estado que autorice o apruebe su constitución, obviamente, ¿no? La nacionalidad de origen de las asociaciones será la del país en el que se constituyan y en el que deben registrarse o inscribirse si exigiere ese requisito a la legislación local. Las sociedades civiles mercantiles o industriales que no sean anónimas tendrán la nacionalidad que establezca el contrato social y en su caso la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección principal. Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reúna normalmente la Junta General de Accionistas y en su defecto por la ley del lugar en que radique su principal junta o consejo directivo o administrativo. El cambio de nacionalidad de las corporaciones, de las fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por la ley antigua y por la ley nueva, es decir, la de la antigua nacionalidad y la que se pretende ostentar. Si cambiare la soberanía territorial en caso de independencia, se aplicará la regla establecida en el artículo 13 para las naturalizaciones colectivas. Artículo 21. Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refieren a personas jurídicas y las del artículo 16 y 20 no serán aplicables en los estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas jurídicas. Claro, si la ley de comercio, por ejemplo, cubana no admite nacionalidad en las personas jurídicas, entonces obviamente el Código de Bustamante en estos artículos no será aplicable en dicha situación. Digo Cuba porque es parte también del Código de Bustamante. Y aquí tenemos el domicilio, que es el otro vínculo, que es el otro punto de conexión importante, punto de conexión personal, que lo va a tocar el grupo que vaya a exponer el domicilio. Y se dice que la nacionalidad es muy importante como punto de conexión a aquellos defensores de la nacionalidad como punto de conexión. Dicen es muy importante porque no se la puede cambiar la nacionalidad fácilmente como se cambia el domicilio internacional. Y eso impide que haya fraude a la ley, porque las personas podrán cambiar de domicilio fácilmente, pero no de nacionalidad, y eso evita el fraude a la ley. Bien, ¿alguna consulta, estimados alumnos, respecto a este tema? Si tienen alguna consulta, por favor. Doctora, buenas tardes. Hola. Doctora, ¿y qué nacionalidad tendría un recién nacido, ¿no? Que nace en el avión? Bueno, la ley de la nacionalidad de la madre, si es que su país sigue el jus sanguinis, que la mayoría de los países en el mundo siguen el jus sanguinis, y también podría tener, hay líneas aéreas que ven esa situación, podría tener la nacionalidad del país donde ha sido matriculado el avión, pero eso es muy eventual, eso es depende de la legislación de cada país.
pero de hecho el jus sanguinis, claro que le está asegurado porque es el derecho de sangre, ¿no? Okay, Ahora podría ser que sobrevolando el territorio de un país X se trate de argumentar esa posibilidad que ha nacido, digamos, si está sobrevolando el territorio español o de cualquier otro país, cabría la, la, la necesidad de averiguar qué dice esa ley respecto a ese específico tema de sobrevolando territorio del país. O ahí confluiría también si existe la posibilidad de que también tenga la nacionalidad del país donde fue matriculada la aeronave o de la nacionalidad de la línea aérea, de la empresa de la línea aérea. Sí, Ricardo. Gracias, doctora. Buenas tardes. Una pregunta con respecto a la nacionalidad. ¿Qué pasa con, por ejemplo, un Estado fallido o la nacionalidad de un país de que no es reconocido por la mayoría de los países? Por ejemplo, Palestina podría ser. ¿Qué pasaría, doctora, en estos casos? Bueno, pero yo te adelanto para decirte que más de 133 países reconocen al Estado palestino. Ah, sí, me estoy confundiendo. Sí, bueno, se me dio el nombre, pero en el caso de un país fallido, por ejemplo, creo que es Somalia, si no me equivoco, ¿qué pasaría con su nacionalidad en ese caso, doctor? No, que siguen siendo nacionales en tanto no se disuelva ese país y se transforme en otro. En tanto, los estados tienen una forma de nacimiento y tienen una forma de muerte, de extinción. Y entre tanto un estado no se extinga, seguirá, por más de que tenga guerras civiles, golpes de estado, lo que quieran, el estado sigue vigente y vivo. Salvo que se extinga, puede ser a través de la secesión, la división de ese estado en dos o en tres, o la anexión de ese estado por otro estado, y ahí ya viene el tema de la sucesión de nacionalidad, que eso está previsto también en el derecho internacional. Precisamente hay una convención de las Naciones Unidas que dice que ninguna persona puede quedar sin nacionalidad cuando se dan estos casos de secesión, disolución o desaparición de un Estado. El Estado en el que se vaya a transformar el antiguo Estado les dará la nacionalidad. O sea, el nuevo Estado les dará la nacionalidad a todas las personas que vivan en ese territorio que se ha transformado en otro Estado, por ejemplo. Está bien, doctora, gracias por la aclaración. Claro, no hay porque es un gusto. Carla Gabriela y luego Gabriela. Buenas tardes, doctora. Doctora, ¿qué pasa si, por ejemplo, un boliviano está en territorio chileno y comete un delito? Qué sé yo, que en Bolivia no es delito, pero en Chile sí había sido delito. Entonces, ¿cómo se procede en esos casos, doctor? Doctora, perdón. Bueno, se tiene que someter a las leyes del país donde ha cometido el delito, ya sea en Chile o en la China o en Corea del Norte. Hemos visto que, por ejemplo, las leyes en Corea del Norte son terriblemente duras. Cualquier cuestión puede ser un delito. Pegar un afiche en una pared puede ser un delito y entonces esa persona va a ser juzgada. Por eso se dice que las personas eligen el domicilio internacional donde van a vivir, suponiendo que conocen las leyes de ese país. Y por eso eligen vivir en ese país. O sea que cuando uno decide trasladarse, qué sé yo me voy a vivir a la China,
Ah, no, en la China está prohibida la propiedad privada, ejemplo. Ah, sí, pero yo me quiero someter, me gusta eso de que no haya propiedad privada. O me voy a vivir a Corea del Norte. Ah, bueno, pero en Corea del Norte dice tal cosa. Bueno, pero yo me voy a someter. Si he elegido ese domicilio, quiere decir que acepto esas leyes. Y si acepto esas leyes, quiere decir que voy a cumplirlas. Y si voy a cumplirlas, quiere decir que si cometo un delito, debo ser juzgada por esas leyes. Nadie puede sustraerse de la comisión de un delito. Nadie. De acuerdo a las leyes del país donde cometiera ese delito. Ahora, país de origen diga, por favor, pedimos que se le conmute la pena de libertad. En Bolivia no existe ese delito y entonces, o ese delito es... en Bolivia no existe la pena de muerte y le están aplicando la pena de muerte, que hay muchos casos que se han dado, no solo de bolivianos a los que se les ha aplicado la pena de muerte en Tailandia, por ejemplo, en Tailandia por el tema de narcotráfico, muchos casos. Entonces, al país que fueres a vivir o que ingresares, tienes que conocer sus leyes. Gracias, doctora. Adelante, Gabriela. Buenas tardes, doctora y compañeros. Doctora, usted hizo mención de la renuncia de la nacionalidad. Mi pregunta es, ¿cuáles podrían ser las razones por las que una persona renunciaría a su nacionalidad y cómo podría efectuarse esta renuncia? Yo pienso que podría darse el caso, por ejemplo, de que esa persona quiera obtener la nacionalidad de otro país que no permite tener doble nacionalidad. Y de hecho antes existía, había mucho de eso. Habían países que no, la mayoría de los países no permitían tener doble nacionalidad. Ha sido en el siglo XX que ha empezado eso, entrado el siglo XX, entrado el siglo XXI, que ha fluido mucho el cambio de normas y se ha autorizado la posesión de varias nacionalidades. ¿Y esto por qué? Porque muchas veces el individuo tiene que vivir fuera del país de su nacionalidad y va a vivir más cómodamente si tiene la nacionalidad del país donde pretende vivir. Entonces, si hay un país, por ejemplo, antes en Alemania, la ley alemana señalaba que las personas que quieran obtener la nacionalidad alemana, y esto yo lo he conocido por un caso que fui abogada en ese tema, de un cliente, que la ley alemana obligaba a renunciar a su nacionalidad de origen para obtener la nacionalidad alemana. Y de hecho esa persona boliviana renunció a su nacionalidad boliviana para obtener la nacionalidad alemana. ¿Por qué? Porque toda su familia vivía en Alemania. Y esa persona quería ir a vivir al lado de sus hijos y de sus hermanos, que se. Y después, cuando cambió la ley alemana, él trató de recuperar la nacionalidad boliviana. Ahí, en esos casos, una persona puede renunciar a su nacionalidad para obtener otra que no le permite tener doble nacionalidad. Gracias por la aclaración, doctora. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estimados alumnos, entonces nos vemos la próxima semana para repasar temas de reenvío, los temas que ustedes